Hola amigos, soy Pedro Agustín Guevara y esto es El Perú que soñamos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, Daniel Hermosa, que tiene una amplia experiencia como líder de las micro y pequeñas empresas unidas del Perú. Vamos a conversar acerca de los desafíos que tiene la micro y pequeña empresa. La micro y pequeña empresa, ustedes reúne alrededor del 96%, el 96% de la fuerza laboral está cubierta cubre alrededor del 46% de la PEA en el Perú. Todos esos retos, desafíos, evidentemente plantean reformas que hay que emprender en el corto, mediano y largo plazo. Por eso le damos la bienvenida a nuestro amigo Daniel Hermosa. Bienvenido al programa, Daniel. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y efectivamente hay muchos retos que asumir en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Con relación a apoyar el desarrollo de la micro y pequeña empresa que en este momento, como todos sabemos, atraviesa una grave crisis, ¿no? Desde la etapa de la pandemia, en la cual pues cientos de miles de empresas tuvieron que cerrar porque no había cómo poder comercializar productos. Y luego las crisis políticas que nos acompañó y que nos sigue acompañando lamentablemente, ha hecho que se agudice gravemente el problema en general de la micro y pequeña empresa, comenzando por el tema de la seguridad, el tema del financiamiento, y obviamente la recesión que estamos viviendo contribuye mucho a que las ventas caigan de manera dramática, no haciendo sostenible las empresas, ¿no? Y el año pasado, Daniel, un dato muy importante, Pedro, vamos a tocar todos esos temas, pero nos gustaría que nuestros televidentes conozcan un poco de tu amplia trayectoria como líder de las MIPES Unidas del Perú. Bueno, sí, claro, encantado. Bueno, empezamos ya hace más de 22 años en el tema de dirigente gremial. Empezamos con un gremio pequeño en Gamarra, que estaba dedicado a la promoción de la micro y pequeña exportación. Luego tuvimos la oportunidad de pasar a la Confederación Nacional de Comerciantes. Estuvimos en Pyme Perú, también afiliados a la CONFIEP, ¿no? Donde ganamos mucha experiencia y todavía ver cómo es que la gran empresa maneja su problemática, ¿no? Que tiene muchas diferencias con las que pasan en nuestro sector. Luego, en el año 2020, en plena crisis de la pandemia, creamos MIPES Unidas del Perú, que es un gremio nacional, pero enfocado básicamente en las regiones, porque entendemos que las regiones no solamente necesitan un apoyo técnico, sino también una vocería que represente realmente sus necesidades, ¿no? Porque no podemos decir que el Perú, todo lo que sucede en el Perú y en distintas partes del Perú es igual, ¿no? Entonces, MIPES Unidas del Perú es la respuesta a la necesidad de las regiones de poder lograr su desarrollo, ¿no? Y estamos en esa lógica peleando permanentemente en los medios de comunicación, en los espacios del Congreso de la República, también tocando las puertas del Ejecutivo para lograr que la MIPE pueda tener una mejor posición y poder solucionar los problemas que veníamos conversando al inicio del programa. Gracias. Ahora sí entramos a fondo. Hablamos de temas para el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los retos, los graves problemas que deben atenderse en el corto plazo para darle esa posibilidad de liberar la energía que tienen los emprendedores y especialmente las MIPES en el Perú? Bueno, En hay el varios corto puntos. plazo, ¿cuáles son esos retos, esos desafíos? Mira, para empezar, yo creo que una de las cosas más importantes es el tema de reconocer que, o el Estado reconocer, el gobierno reconocer que estamos en una grave crisis económica. Las cifras que nos han dado hace unos días con relación al tema de la pobreza nos indica que la marcha económica del país es muy complicada, ¿cierto? Y eso se debe básicamente a que las empresas han ido perdiendo empleos, ¿cierto? Y cerrando, de tal manera que han sido, pero es cierto, o sea, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística siempre dan un saldo positivo en cuanto a generación de empresas. Todos los años hay un saldo de 8.000 empresas que se crean en el Perú. Después de la pandemia esto se ha impulsado muchísimo, pero fíjate, hay que analizar por qué. Porque la formalidad, ¿no? Entendida desde el punto de vista empresarial, sobre todo de los microempresarios, nos permitiría, condicionado, a acceder a algunos programas del Estado, como por ejemplo el Reactiva o en su momento ahora el Impulsa Perú,
que son programas de créditos que la gente en este momento demanda para poder solucionar los problemas que tiene de caja, problemas también de capital de trabajo. Entonces, eso ayudó muchísimo, ¿no? O sea, realmente estos programas incentivaron a la formalidad, pero luego, obviamente, nos enfrentamos a que no ha podido llegar los créditos al sector de la micro y pequeña empresa por las condiciones que hay, por las evaluaciones, y entendemos que los bancos tienen que cuidar, obviamente, los ahorros que reciben. Por lo tanto, el programa lamentablemente se ha ido un poquito orientado hacia la mediana y gran empresa, dejando miles de empresas sin poder acceder a los créditos. Y ahí, por supuesto, como gremio, hemos dado nuestra opinión al ministro de Economía anterior y al actual ministro, por lo menos le hemos hecho llegar nuestras opiniones con relación al tema de los créditos, que aún creemos que es necesario para poder reactivar el sector tanto de servicios como el sector productivo, la manufactura, que el año pasado ha tenido un gran crecimiento en cuanto a cierres de empresas, ¿no? Entonces tenemos un problema de mortandad empresarial muy alto. De acuerdo a las cifras que quería Muchos comentarte. emprendimientos en el Perú efectivamente no pueden superar ese precipicio justamente de la sostenibilidad para sobrepasar esa brecha justamente entre el inicio y convertirse en una empresa, porque para muchos el emprendimiento no es todavía una empresa, es el inicio de una aventura para forjarse un porvenir mejor sobre la base de la iniciativa individual. Yo quisiera precisar esas 8.000 empresas a las que haces referencia, muchas de ellas me imagino son informales. ¿Cuál es la tendencia hacia la formalidad o a la informalidad? ¿A la formalidad o informalidad de esas 8.000 empresas que se generan entre MIPES en el Perú anualmente? A ver, de esas 8.000 empresas que te estoy mencionando, que es el saldo positivo entre las que cierran y las que abren, ¿cierto? Son obviamente empresas formales. Estamos hablando de cifras que son dados por SUNAT y que son procesadas por el instituto. Así es. Ahora, a ver, el sector informal es casi 2.5 veces del formal. O sea, por cada empresa formal que tenemos, hay 3 empresas informales, ¿no? Casi 3, ¿no? Por cifras, casi 3, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema de informalidad en el país, casi 80%, ¿no? Y eso probablemente se incremente porque, mira, este es un análisis basado en el reciente documento que ha presentado el Ejecutivo solicitando las facultades legislativas al Congreso. Y si tú has leído ese documento que ha presentado la señora Boluarte con sus ministros, hay una parte tributaria que a nosotros nos está preocupando sobremanera. Una de ellas es eliminar los regímenes especiales de la MIPE. En otras palabras, quitar el régimen especial de renta y el MIPE tributario. Asimismo, están chocando directamente con el espíritu del régimen único simplificado, que es el que tiene nuestras bodegueras, nuestros mercados, nuestras peluqueras, ¿no? Es el régimen único que les permite. ¿Y por qué están chocando? ¿Por qué están chocando con ese régimen? Lo que pasa es que les está dando una facultad a la SUNAT por presunción. Solamente con solo presumir, automáticamente te sacan del régimen único simplificado y te mandan al régimen general. Es que en general en el Perú impera un régimen punitivo, o sea, castiga inclusive antes de haber demostrado que estás infringiendo las normas. Es más, los incentivos perversos hacen que muchos funcionarios, cuanto más castiguen, cuanto más ciudadanos pongan en evidencia de que han infringido, más incentivos tienen para ser reconocidos como empleados eficientes. Y eso pues es un sinsentido que no tiene cabida en un país desarrollado, un país que aspira a promover la micro, pequeña e incluso la mediana y gran empresa. Entonces tú al inicio de esta conversación hiciste mención a otros problemas ya de todo el panorama en términos del mediano y largo plazo. Y como tú muy bien dijiste, la realidad del país varía según en donde estés. No es exactamente la misma realidad del microempresario en la capital que la misma realidad probablemente al interior del país. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser, digamos, de manera general, los grandes desafíos para la micro y pequeña empresa, por ejemplo, en el ámbito tributario, en el ámbito laboral? Hasta donde sabemos, las normas tributarias y sobre todo las normas laborales en el Perú
son extremadamente rígidas y por eso es que incitan a la formalidad, dado que muchas empresas, sobre todo las MIPES, son castigadas cuando pretenden formalizarse y crecer. Es decir, yo he visto muchísimos casos en los que el propio empleado te dice, no me ponga en planilla, por favor, porque cumplir con esos requerimientos llevaría a la empresa simplemente a quebrar. ¿Nos puedes conversar acerca de esos desafíos que tú conoces también con los microbodegueros, las empresas, las boticas, los panaderos, etcétera? Sí, mira, si nos sometemos a lo que tú acabas de señalar, que la realidad de las MIPES es distinta en cada lugar del país, es totalmente cierto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos representantes en Puno, y Puno nos dice permanentemente el ingreso de mercadería manufacturada de segunda mano, ropa de segunda mano, vendiéndose en los mercadillos de Puno. Porque como ha entrado en crisis Bolivia, que está peor que nosotros en este momento, ¿no? Todos los empresarios Más bolivianos peor. están entrando al Perú, pero entran con sus productos. Entonces, toda la zona sur, correcto, sobre todo los confeccionistas, se han visto gravemente afectados por este fenómeno, ¿no? Y claro, a nosotros sí nos cobran el impuesto, nos quieren quitar los regímenes especiales, pero son incapaces de poder controlar, ¿cierto? Esa gran herida que significa el contrabando en la zona de fronteras, que no solamente en zona de fronteras, sino también acá en el Callao pasa lo mismo, pero claro, un poquito menos. Pero Sería más las sensato tener fronteras una zona especial de libre comercio. sería más sensato, porque tú podrías Claro, controlar inclusive lo que entra, la calidad de lo que entra. Por favor, no me vas a decir que ropa de segundo uso tienes algún tipo de certeza de que no puede traer alguna enfermedad o algo que pueda hacer daño al que lo consume, ¿no? Pero en cambio con una zona de tratamiento especial, que bueno, pues no pagues, pero generas puestos de trabajo, generas una cadena comercial y podrías formalizar productos de repente a muy bajo precio, ¿no? De tal manera de incentivar la formalidad. Pero no estamos haciendo nada de eso. Acá entran los productos y afectan gravemente a las MIPES de zonas de frontera, ¿no? Eso bueno, es un tema. Ahora, el el otro tema tema que tú... tributario. Para profundizar algo en el tema tributario y buscar alternativas de solución. Mira, en Taiwán y en los países de los tigres asiáticos, o el mismo Irlanda, las tasas impositivas no pueden ser asfixiantes. En Taiwán, el impuesto general a las ventas es 5%, no 18%, y el 99.9% de la economía es formal. Prácticamente no existe informalidad. Y esto va aparejado con servicios, cobertura de salud, y uno ve en qué se van usando los impuestos que el Estado recauda. En esos términos, yo creo que bajar las tasas podría inclusive recaudar más, porque en economía tenemos justamente la relación inversa entre la tasa impositiva y la recaudación, es decir, la curva de la FER funciona así, tú puedes ir aumentando la tasa y va aumentando la recaudación, pero cuando la tasa es ya muy alta, la recaudación incluso disminuye. Yo creo que existen serios indicios de que en el Perú el pretender cobrar esas tasas tan elevadas, en primer lugar, hacen que la informalidad crezca. En segundo lugar, no hay forma de que una micro, pequeña empresa pueda subsistir siguiendo ese régimen tributario. En el ámbito laboral, yo mencioné esa rigidez que existe, por ejemplo, cuando se pretende establecer un régimen laboral que es extremadamente rígido y simplemente las MIPES no lo pueden cumplir. En ese sentido, probablemente la gran empresa que tiene un capital mucho mayor puede cumplir con esa legislación laboral, pero en general tenemos conocimiento efectivamente, y eso lo muestran las estadísticas, de que el inmenso mercado laboral del sector de las MIPES es informal. ¿Qué alternativas tú plantearías para formalizar de alguna manera o medidas que pretendan a incorporar un régimen laboral, en primer lugar, no tan rígido y en segundo lugar, que genere incentivos para que las MIPES se formalicen, sobre todo desde el punto de vista de poner a su personal en planilla, por ejemplo? Lo primero hay que reconocer que cada sector tiene una realidad distinta, inclusive un relacionamiento laboral distinto. Mira lo que pasó con la ley de promoción de la Agraria. agroindustria. Claro, o sea, funcionó. Después, claro, vino Sagasti un poco que
bueno, ya sabemos lo que pasó, pero funcionó, ¿cierto? E incentivó, llegando a que en el Ica, por ejemplo, hubiera pleno Pleno empleo. empleo. Cero por Migraban de todo el ciento país para cero por ir. ciento, 0% de desempleo. O sea, Exacto, las leyes funcionan cuando entienden la lógica del sector, ¿no? En exacto. las bodegueras, por ejemplo, los bodegueros en general, ¿correcto? Tienen empleados, tú vas y a veces encuentras un dependiente, el dueño ahí. Ahora, ¿ese dependiente está en planilla? No, porque no le pueden pagar un mínimo vital, porque sus ingresos de una bodega son muy cortos. Entonces, hay Mm. que crearle un régimen especial, ¿cierto? Para que Y además esos no chicos, necesita estar todo el tiempo, lo que son sucede cuatro con el horas, régimen agrario, ¿no? Uno no va a tener en planilla los 12 meses cuando no los necesita y cuando realmente los necesita es en la época de cosecha, por ejemplo. Entonces, esa flexibilidad en la legislación permite que haya incluso más empleo. Yo creo que el gran problema es que muchas veces, algunas veces no, lo he escuchado varias veces, los legisladores no han manejado ni una bodega. Es decir, no eso tienen es idea lo que es manejar un negocio. Y los es verdad. abogados, algunos hay abogados y otros abogados, escriben las leyes en función de lo que ellos creen que debería funcionar y en vez de Así es. alentar la generación de trabajo, al contrario, alientan la informalidad. Y el otro problema también que viene con la informalidad es la baja productividad. Y para no mencionar la cobertura de salud, la cobertura de jubilación. Es decir, la experiencia muestra que los regímenes más flexibles son los generadores de trabajo. Y ese es uno de los pilares de la competitividad. En Así términos, es. por ejemplo, de ya aterrizar en el sector específico, por ejemplo, de las boticas. Ha habido una gran discusión en términos a la obligatoriedad de tener en stock los medicamentos genéricos. Tú que conoces tan bien este mercado, ¿nos podrías hablar de cuáles son los retos, desafíos de los bodegueros y de las boticas, por ejemplo? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Hay una tendencia, este gobierno, o en general en el Congreso, empezó con el gobierno, ¿eh? Con el decreto de urgencia que sacó el ministro de Salud y hoy día con la aprobación de una ley para obligar que las boticas y farmacias tengan el 30% de stock de los productos de marca, tienen que tener 30% en genéricos. Bueno, para variar, como bien tú señalas, estos señores no tienen ni la menor idea cómo funciona una botica, ¿no? Piensan en las boticas grandes, las cadenas, que probablemente tienen un aparato logístico y sobre todo espalda financiera que les permite enfrentar cualquier reto regulatorio. Pero no todas las Empezar por boticas están en esa estoquearse, condición. ¿no? Claro, ellos pueden, mira, compran pues volumen, ¿no? Y obviamente logran precio, tienen otra digamos, metodología de poder hacer negocio, es totalmente distinta, ¿no? Pero las boticas pequeñas, ellas sí se enfrentan a desafíos mayores, porque obligarlos a comprar productos que no necesariamente tienen rotación es condenarlos a tener que destruir esos medicamentos porque tú sabes que tienen vencimiento, ¿cierto? Destruirlos y perder su capital. ¿Pero por qué? Porque el Estado no es suficientemente capaz de poder atender en sus propios locales del Ministerio de Salud y de Salud la necesidad de medicina que tienen que darle a ellos a sus asegurados, ¿no? Porque es la obligación de ellos asegurar el abastecimiento de productos médicos y como no pueden hacerlo, se lo entregan ni siquiera con el capital del Estado, sino, oye, pon tu plata porque como yo no puedo hacerlo, hazlo tú pero con tu plata. O sea, no es correcto, por decirlo Claro, la menos. papa caliente la dejan a las pequeñas Ese es el concepto de lo que boticas. está sucediendo en el sector farmacias, ¿no? Y que el Estado, como te digo, mira, ojalá que este mal ejemplo no vaya al sector educación. Como yo no puedo dar educación, hoy día exijo que el 30% de las vacantes de los colegios privados se asigne a los pobres. Ya vemos cómo te pago, ya veo canje de hora por impuestos, algo se les va a ocurrir. Pero eso se Y llama el Estado populismo, lamentablemente paga tarde, mal o nunca. para comenzar, ¿no? Pero ese es populismo, pues. O sea, hacerle daño a las boticas es de verdad un despropósito. Un sector que, es cierto, podemos criticarlos de alguna manera, pero también ha servido muchísimo en los peores momentos de la pandemia. Siempre han estado ellos ahí, al lado de los pacientes y tratando de proveer las medicinas necesarias en los peores momentos de la historia reciente, ¿no? Ahora, yo creo que el tema regulatorio también es un tema de agenda de mediano y largo plazo, ¿no? Estamos a puertas de entrar en una campaña electoral
y creo que las MIPES tenemos que poner en la agenda de todos los partidos, sin excepción, de que sea una sola agenda, ¿de acuerdo? Y que se ejecute, porque fíjate, en los últimos veintitantos años, desde el 90, desde 2000 a la fecha, cada ministro ha puesto su, digamos, su sello personal. No era un plan lo que venía a ejecutar. Si eras cooperativista, apoyabas a las cooperativas. Si eras del sector pesquero, apoyabas al viceministerio de Pesquería. O sea, a gusto del cliente. Y tú no puedes tener un sector tan importante como es el sector de la micro y pequeña empresa a gusto del cliente. Tiene que haber un plan de desarrollo único, de largo plazo, de 5 o 10 años. Entre quien entre a ser ministro, tiene que cumplirlo. Desaparecen programas, crean programas, desaparezco Prompime, creo otro programa. No, pues, no podemos seguir con esta improvisación, ¿no? Y al mejor entender del jefe de turno. Yo creo que las MIPES tenemos que hacernos respetar y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y lo estoy anunciando acá en tu programa, de que necesitamos tener un plan único, que todos los partidos políticos lo asuman. No puede haber un plan mejor o peor, tiene que ser un plan efectivo. No queremos grandes ideas, queremos cosas que sean de la realidad. Como decías tú, una ley de trabajo que se adapte a la realidad de cada sector. Mira, Gamarra contrata personal, muchísimo personal en el mes de octubre y noviembre para la campaña navideña. En enero ya no tiene nada que hacer. ¿Qué hace con el personal? ¿Lo va a tener en planilla? No va a estar en planilla. Por eso, pues, tenemos que dar leyes que se adapten a la realidad empresarial de cada sector. Dejar No somos no, competitivos, no somos claro, competitivos. ese espíritu reglamentarista es nefasto. Mira, el uso de la tecnología incrementa la productividad de manera increíble. El solo uso ya de las monedas digitales, Yape, Plin, no te imaginas cómo debe haber incrementado la productividad. Mira, si yo tengo que pagar por un taxi, uy, no tengo vuelto, no tengo sencillo. Este mecanismo hace que el taxista ya no pierda tiempo y pueda ganar otras carreras. Es Así más, es. con Jorge Vaca hemos conversado en un programa previo el uso justamente del blockchain como una herramienta potentísima para incrementar y optimizar la recaudación tributaria. Es decir, cómo con este mecanismo de trazabilidad nosotros podemos incorporar masivamente al micro y pequeño empresario. Es más, hay papers, hay estudios de economistas famosos que han concluido de que ese es un mecanismo que se puede perfectamente implementar en cualquier país en vías de desarrollo o un país industrializado. Porque este mecanismo, en primer lugar, transparenta completamente esa trazabilidad de las transacciones. En segundo lugar, es confiable. Sirve inclusive para tu jubilación, es decir, se podría sacar un porcentaje automáticamente en cada transacción para la cobertura de salud y la cobertura de tu jubilación. Es más, eso permitiría que este entrampamiento que existe en términos de la nueva legislación para la jubilación entre las AFPs, el sistema de reparto tradicional, se pueda consolidar a través de un sistema en el que los costos de transacción y los costos por el servicio se puedan reducir sustancialmente. Yo creo que el uso de la tecnología definitivamente puede incidir en aumentar la productividad de las micro, pequeñas y, por qué no, por supuesto, también de las medianas y grandes empresas. ¿Tú tienes alguna referencia en términos de cómo, por ejemplo, el uso de la tecnología ha Sí, mejorado o claro. optimizado la productividad de las bodegas, de los restaurantes, de todo eso? ¿Nos podrías comentar sobre tu Sí, vasta claro. experiencia en este caso? Justamente hace unos meses estuvimos en un evento importante que es la digitalización de las MIPES, ¿no? Y ahí nosotros realizamos un estudio que señalaba que el primer lugar en el uso de la tecnología eh, digital era el sector turismo. Y obviamente porque el sector turismo tiene un servicio, un producto que ofrecer, no solamente a nivel, digamos, local, ¿cierto? Sino internacional. Inclusive el hotel más chiquito puedes encontrar fácilmente su publicidad orientada hacia los consumidores en el exterior. Entonces, la relación entre necesidad de buscar clientes y tecnología en el sector turismo es muy alto. Y ahí van cayendo los sectores, ¿no? Hasta el último lugar que lo ocupa el sector metalmecánico, ¿no?
que produce cosas probablemente, digamos, tubos industriales, que no requieren Va el uso de la cayendo tecnología. en el Va uso de cayendo la de a tecnología. poco, va cayendo el uso de la tecnología dependiendo también de tu público objetivo, ¿no? Claro, porque Encontramos hay una tendencia que es cuanto más servicios, más requerimientos hay del uso de la tecnología, del celular. así es. En cambio, cuando hay trabajos del sector industrial, efectivamente no se requiere un uso tan incentivo de los medios digitales. Muy Inclusive interesante. el sector comercio, ¿ya? Ajá. Tampoco tiene un alto índice de uso de tecnología, ¿no? Es muy poco la penetración en ese sector. En primer lugar, Ujú. no tengo el cuadro a la mano, pero en primer lugar lo ocupa definitivamente el sector turismo, ¿no? Luego encontramos, bueno, los marketplaces que no funcionan en el Perú, no sé, ¿no? Salvo que sea de una marca de prestigio, pero no funcionan, no tienen mucho Marketplace. uso. ¿Nos puedes explicar qué son los marketplace? Ah, Marketplace. marketplace, ya. No están funcionando como debería ser, ¿no? Y la No, pandemia ¿qué son los la marketplace? ¿A qué te refieres con los marketplace? ¿Marketplace, el lugar del mercado? ¿O claro, plataformas? son unas plataformas donde todos colocan oferta y Ah, ya, obviamente la colocan. Pero, ya. por ejemplo, el Ministerio de Producción hizo uno en la época de la pandemia. Gastó no sé cuánto, ni quiero averiguar, ¿ya? Y nunca funcionó, ¿no? Porque no tenía publicidad, porque no había quien lo administre, la gente no actualizaba precios, no se sabía los stocks. O sea, realmente la falta de cultura digital, ¿no? Hace que estemos muy desfasados frente al mundo, ¿no? Comparativamente con otros países. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente. Hay un fondo ahí de Proinnovate para MIPE Digital, es muy poco realmente, pero no está siendo desde nuestro punto de vista bien orientado, ¿no? Entonces, porque puedo contratar especialistas en el tema, pero lo que nos está faltando es hacia dónde dirijo esa herramienta tan potente que es la venta digital. Entonces, creo que tenemos que hacer trabajos previos y también, obviamente, la cultura empresarial no es de la mejor en el Perú. Tenemos que ser honestos, ¿no? El empresario nacional, el emprendedor, nace por una necesidad y no planifica como debería ser cuáles van a ser los pasos para poder consolidarse. Por eso que la mortandad es muy alta en el Perú. Casi 90% de MIPES mueren el segundo año. Por eso es que esa diferencia de 8.000, ¿no? que van sumándose año a año. Por ejemplo, el año pasado desaparecieron 240.000 MIPES. Se dieron de baja. Revisa las cifras del Instituto Nacional de Estadística. El año pasado cerraron, o sea, se dieron de Wow. baja de SUNAT 240.000, pero se dieron de alta 245.000, o sea, teníamos 5.000 Un superávit positivos. de 5.000. Ya, 5.000, pero 5.000 pues no es absolutamente nada. Entonces, ¿por Claro. qué está pasando eso? Ahora, ¿qué es lo grave, Estamos Pedro? hablando de empresas formales, ¿no es cierto? Formales Porque que se lo van de la probable es que formalidad. esas que perecieron, entre comillas, se han incorporado al sector informal. Muchísimas o han quebrado definitivamente. Pero Claro, ¿sabe qué es lo más grave, Pedro? Es que muchas de estas empresas ya estaban consolidadas, 3, 4 o 5 años. Los sueldos que pagaban no estaban en el mínimo, ya estaban en 2.000, 2.500 y 3.000. Entonces, cuando se reemplazan esas empresas que mueren con sueldos de 2.000, 3.000, 4.000, ¿por qué crees que son reemplazadas? Por empresas que tienen mínimo vital. Entonces, cuando escucho que dice, estamos recuperando los trabajadores prepandemia, desfasado 4 años, pero ya, prepandemia. Entonces yo digo, caramba, qué análisis tan potente. ¿Y qué pasa ¿por qué no comparas la planilla total del año 2019 con la planilla, o sea, montos, con la planilla del 2023? Y te vas a dar cuenta que probablemente tengamos los mismos trabajadores formales, pero la planilla ya no es la misma, porque los sueldos que se perdieron durante los últimos 4 años han sido sueldos consolidados, sueldos de gente técnica que ha ido avanzando en la empresa y la empresa creciendo y ya dejaron el mínimo vital hace tiempo. Y esas son las que han muerto, Pedro. Entonces, hoy día hemos reemplazado trabajadores con, ponte ya, vamos a hablar en dólares, 700, 800 dólares por trabajadores de 250. Entonces, ese es lo grave. Por eso es que estamos en un proceso bien complicado económico. Tenemos consumidores con poca plata en el bolsillo.
y empresas que no pueden subir sueldos. Ahí también entra el mínimo vital o la remuneración mínima vital, también entra en el debate. ¿Es conveniente elevarla ahora o hay que esperar los resultados del mes de agosto para comenzar a discutirlo? Porque si es ahora, en este momento, con la amenaza de la desaparición del régimen especial tributario, que desaparecería definitivamente el 30% de las empresas formales, se irían a la informalidad, súmale el tema de la remuneración mínima vital. Realmente la ineficiencia en solucionar el problema económico del Estado nos los quieren cargar a nosotros, nos quieren cobrar más impuestos que no podemos pagar y nos quieren subir el sueldo porque no son capaces de reactivar la economía. Ese es un drama, y drama de corto plazo, ¿eh? No de mediano ni Y de se largo. anuncian incluso medidas de la extrema izquierda para exigir mayores derechos laborales, es decir, mayor legislación laboral que impediría la generación de nuevos puestos de trabajo. Y obviamente esto a quien más afecta son a las MIPES y sobre todo a los que no tienen empleo, porque el mercado laboral, en la medida que es flexible, pretende que puede permitir que muchas personas trabajen a tiempo parcial, no necesariamente las 24 horas del día, perdón, las 8 horas laborales, porque pueden, por ejemplo, a través de los servicios. El desconocimiento completo de cómo funciona un negocio los llevó a atacar a los servicios, a la subcontratación de servicios, porque ignoran que en la economía, desde la época de Adam Smith, la división del trabajo genera productividad. Es decir, yo soy un experto en hacer zapatos, un experto en hacer platos de comida, soy un experto en limpieza, yo soy un experto en movilidad. Todo eso incide en la productividad del negocio. En términos ya de lo que está referido a los sectores que probablemente no están en el sector de servicios, por ejemplo, los sectores de talleres y sobre todo los negocios en provincias, ¿cuáles crees tú que son esos retos que no son, como tú muy bien has dicho, exactamente los mismos en cada subsegmento del sector de las micro y pequeñas empresas? Por ejemplo, tenemos el sector, en cuanto a transformación o manufacturero, el sector de industria gráfica. La industria gráfica no solamente ha sido golpeada por la pandemia, sino golpeada por la tecnología. Hoy día es muy complicado o casi imposible que alguien imprima pues, volantes como imprimías antes. Y la digitalización en SUNAT ha quitado facturas, boletas, guías de remisión, recibos por honorario. Entonces es un sector muy golpeado por diferentes factores. Y es un sector que agrupa una cantidad muy importante de empresarios a nivel nacional que están realmente viviendo una crisis muy fuerte. La reconversión empresarial ha sido una salida de muchos de ellos. Tienen la imprenta, pero se han convertido en bodegas, o se han convertido en bazares, o se han convertido hasta en peluquerías. Primero, aprovechar la infraestructura. Segundo, su experiencia empresarial, que es muy importante, ¿de acuerdo? Pero están quedándose con un, digamos, pasivo, porque las máquinas imprentas ya no son un activo, ya se convierten en un pasivo porque no saben qué hacer con ellas, nadie se las va a comprar, pues nadie se va a meter en un negocio de imprenta en este momento, creo que a nadie se le ocurriría. Entonces, ese es un tema, es un reto importante, no solamente para el sector empresarial, sino también para el Estado, porque el Estado no Y en se puede general dar... para la economía, porque con la transformación digital, antes, hace unos años, con la tercera revolución industrial, los robots empezaron a reemplazar a los obreros, a los trabajadores. Hoy en día, los sistemas informáticos ya reemplazan al ingeniero de planta, es decir, los sistemas tecnológicos de la transformación digital vienen aprendiendo a aprender, es decir, la inteligencia artificial reemplaza ya a la persona humana, es decir, al jefe de planta, al obrero, y toma incluso decisiones. En ese sentido, el mercado laboral plantea retos muy profundos que van a transformar nuestra sociedad y progresivamente nos van a llevar a lo que tú dices, ¿no? A la reconversión laboral, porque tenemos que aceptar que en este mundo tan cambiante, los empleos no van a estar necesariamente garantizados en la misma actividad. Nuestros abuelos, nuestros padres trabajaban en su profesión, se quedaban en una empresa y Se probablemente jubilaban. los médicos eran los que tenían que estar constantemente revisando los adelantos científicos. No, hoy en día todos, porque es una exigencia de la sociedad, de la era del conocimiento, tenemos que estar constantemente aprendiendo.
y en el campo de la transformación digital, cada día salen nuevos sistemas, nuevos mecanismos de interactuar, y eso nos debe estar llevando justamente a estar mucho mejor preparados para aprender y a cambiar constantemente. Y las micro y pequeñas empresas evidentemente no pueden quedarse atrasadas y tienen que cambiarse el chip, es decir, buscar cómo yo puedo adaptarme a estos cambios constantes y que son impredecibles en muchos aspectos. En términos ya, en términos ya de los grandes desafíos que tú crees deberíamos afrontar como políticas de Estado, ya hemos incidido ya con tus ejemplos, tu experiencia, el caso de las boticas, el caso de los pequeños restaurantes, los talleres. En términos de políticas, tú has mencionado un aspecto muy importante, y es que no todos los sectores son iguales. El caso, por ejemplo, que hemos hecho referencia, el caso del sector agroexportador, el caso de las boticas. ¿Cómo crees tú que deberían ser los pilares de una legislación laboral que incida justamente en la formalización, en el desarrollo del sector de las MIPES? Si, así como tú tienes la experiencia de negociar con los ministerios, con el Poder Legislativo, ¿qué cosas les estás diciendo a ellos para que generen ese entorno que favorezca el desarrollo de las MIPES en el Perú? Bueno, en principio, el Estado no conoce lo que tiene, ¿no? O sea, nuestros gobernantes de turno, ¿no? Y no solamente los actuales, sino los que están un poquito más atrás, no han tenido la capacidad de reconocer los potenciales que tiene el gobierno en distintos sectores. Por ejemplo, hay un programa en Foncodes, en MIDIS, que es el Haku Wiñay, ¿no? Haku Wiñay. Es un programa muy potente, ¿no?, para ayudar a la a la, yo diría, nano agricultura en los lugares más pobres del país, ¿no? Es un programa, pero tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con las MIPES? Es que la metodología que usa para poder impulsar y consolidar estas unidades productivas del sector agrario es una metodología muy interesante. Yo la he visto muy de cerca y eso es, tanto es así que el año pasado han logrado que el Ministerio de Economía, a través del CONADIS, le otorgue 1,5 millones de soles para hacer esa metodología de Jaco Wiñay con las MIPES de las personas discapacitadas. Y hasta donde yo tengo entendido, ¿no?, está funcionando de manera muy buena. Entonces, eso de ahí es un ejemplo, por ejemplo, que de un programa que tiene el Estado que debería ser para todas las MIPES que están empezando. Porque para reducir la mortandad empresarial necesitamos atender el primer piso, digamos, que es ese piso incubador, ¿cierto? Que es el piso de la nanoempresa que quiere ser microempresa. Entonces, nosotros le hemos presentado inclusive un proyecto de ley con relación a convertir a Foncodes en una especie de prompyme de primer piso, ¿no?, porque no lo tenemos, ¿no? Porque si tú ves en la escalera del crecimiento, casi todos los programas del Estado están orientados entre la micro y la pequeña. Pequeña, mediana no hay, ni un solo programa pequeña, mediana. Pero entre micro y pequeña, ahí sí tenemos algún, no digamos los que necesitábamos, pero hay. Pero de los que nacen a los que pretenden ser micro, no existe absolutamente nada. Entonces tenemos un problema en el momento de que tú tomas la decisión de ser una empresa, vas al Ministerio de Producción y te dicen, bueno, acá tienes un descuentito para que vayas al notario y te formalices. Y acá tienes algunos cursitos para ver que aprendas a cómo se hace la contabilidad, qué tienes que pagar, etc. Y se acabó la responsabilidad del Estado. Entonces, eso no ayuda realmente ni a la formalización, ni ayuda a la consolidación empresarial en el Perú. Entonces, si tenemos que establecer políticas de Estado, tenemos que reconocer para comenzar de que MIPES tenemos en todos los sectores. Las MIPES del agua. ¿Cuáles son las MIPES del agua? Las juntas administradoras de servicios de saneamiento. Están en todos los pueblitos de la serranía. Ahí hay pequeñas empresitas del agua que administran el sistema de agua potable de una comunidad de 100 o 200 familias. Esa es una MIPE del agua. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Vivienda, que es el órgano rector, para ayudar a las MIPES del agua? Nada. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Producción para siquiera saber que existe? Porque todo lo que es microempresa es responsable del sector de producción. Nada. Entonces,
para empezar, construir una política de Estado, reconociendo primero dónde están en cada sector y cómo haces para articularlo, porque ese es el problema de fondo del país. Y después establecer metas. Por ejemplo, ¿cuántas MIPES exportadoras tenemos en el Perú? Juan Ah, Carlos, eso te iba a preguntar, me has leído el pensamiento. ¿cuántas MIPES exportadoras tenemos en el Perú? No más de 10.000. De 3 millones de MIPES que tenemos formales, solamente tenemos 10.000. Entonces, cualquiera que hace digamos, un porcentaje se da cuenta que hemos fracasado, ¿cierto? Hemos fracasado en crear MIPES exportadoras. Hemos fracasado. ¿Por qué? Porque las políticas de Estado no han estado alineadas en la promoción de la micro y pequeña exportación. Tenemos peruanos en el exterior, 3 millones de peruanos en el exterior. Tenemos 4.000 millones de soles de dólares de remesas de los peruanos en el exterior. Le hemos dicho a nuestros hermanos en el exterior y hagamos una alianza estratégica para poder comercializar productos en el exterior. No, no. Eso es un vehículo fundamental para poder Exacto, y llegar. ellos conocen ambas realidades porque conocen el Perú y conocen el lugar a donde deberían estar llegando nuestros productos. Yo he sido testigo y he tenido el privilegio de llevar de la mano MIPES, pequeñas, medianas y grandes empresas al dirigir oficinas comerciales. Y para mí no hay más satisfacción más grande que encontrar que una empresa llega a conquistar progresivamente mercados. Por ejemplo, en Bolivia, Pocas. exacto, en Bolivia es un país tan similar al Perú que ahí es como las divisiones inferiores del fútbol. Tú aprendiendo ya a exportar a Bolivia, te preguntas, ¿por qué no lo hago a Ecuador, a Chile, a Colombia, a México? Primeramente porque el idioma es el mismo, las reglas son similares, la idiosincrasia es la misma. Bueno, y después digo, ¿por qué los países del sudeste asiático y de Europa? Pero es muy importante conocer a tu consumidor. Es más, interactuando en otros mercados, tú puedes incrementar tu productividad. Por ejemplo, te cito el caso, recuerdo, de productores de uva en el sur chico. Ellos exportaban a países del sudeste asiático una uva de calidad óptima, pero como siempre sucede, habían remanentes porque la calidad de la uva se deteriorara a veces en el transporte. Y no era esa uva perfecta pues que demandan los mercados de Taiwán o Singapur o Corea del Sur. Entonces ellos tenían ese remanente y ¿qué tenían que hacer? Era botarlo. Entonces sabían que, por ejemplo, había mercados no tan exigentes como los mercados de Bolivia, donde la uva no será perfecta, pero sigue siendo rica, y pudieron recolocar sus productos. O conocer, por ejemplo, la idiosincrasia del asiático. El asiático, por ejemplo, tiene una predisposición especialísima por el envase. Nosotros compramos galletas acá, vienen en una bolsa. No, el asiático tiene 2, 3 o 4 envases para cada galleta. Entonces la envoltura juega un papel importante y todo ese conocimiento de la idiosincrasia de otro país la puede aportar un peruano que vive en ese país. Y como tú dices, es una medida súper interesante porque tendrían un pie en el país que produce y un país en el mercado de destino, beneficiando tanto al que vive en el Perú como al que vive en ese país del extranjero. Qué interesante. Otro tema vinculado a la promoción de las MIPES sería en el uso de la tecnología para dar cursos masivos de cómo exportar. Sabiendo cómo exportar, uno va a aprender también cómo importar. Es más, esos TLCs que nos permiten llegar en condiciones ventajosas a muchísimos países del mundo, pueden ser también un mecanismo para exportar y para importar. Y al fin y al cabo, los usos que se le da también a un determinado producto o un determinado servicio pueden ser optimizados y mejorados en función del contacto que se tiene con otra realidad. Por ejemplo, uno descubre que en el campo de los textiles, la alpaca, por ejemplo, es muy cotizada evidentemente como un poncho de alpaca, como un saco de alpaca, un abrigo de vicuña. Bueno, pero lo interesante, por ejemplo, es descubrir que, por ejemplo, en muchos países del sudeste asiático, Taiwán específicamente, utilizan el llamado tejido inteligente. ¿Cómo es el tejido inteligente? Utilizan parte de la fibra de alpaca mezclada con fibras sintéticas para que cuando tú te coloques la casaca, si hace calor, te abriga, y si hace frío, perdón, si hace calor, es más ligera, y si hace frío, te abriga. Entonces,
un productor dice de alpaca acá, dice, wow, yo lo pensaba mandar como chompita típica de las tiendas de artesanías, pero lo puedo mandar también como una casaca o como el insumo para que allá hagan esas casecas térmicas que llaman incluso tejido inteligente. Entonces, en buena cuenta, yo creo que las MIPES en el Perú debían también soñar con los mercados del extranjero, decía acá hace unas semanas el presidente de la AGAPE, hay que cambiarle el chip al agricultor peruano, porque no debemos pensar simplemente en 33 millones de peruanos, sino en más de 8.000 millones de consumidores. Y ese chip hay que cambiar no solamente en el campesino, hay que cambiarlo también en el micro y pequeño empresario, porque con los medios digitales exportar no es el bolondrón que era hace unos años. Uno, gracias a la tecnología, puede encontrar ese camino para ir posicionándose. Ahora, muchas veces algunos vienen, ¿y cuánto tengo que mandar? ¿Tengo que mandar un container? No. Inicialmente hay un proceso en el que uno manda una muestra y dependiendo del tipo de producto también conviene aliarse si es que es necesario satisfacer una mayor demanda. En buena cuenta lo que tú has dicho, yo creo que el camino de las micro y pequeñas empresas debe estar abierto no solamente para pensar en el mercado nacional, que es muy importante, pero también en el mercado al exterior. Hay una dinámica muy interesante también entre lo que es lo rural y lo urbano. Cuando hablamos de las MIPES, muchas veces creemos que son las empresas formales o informales que están principalmente en las ciudades. Y se distingue lo que es rural de lo que es urbano. Pero la realidad nos ha demostrado que con el crecimiento de la infraestructura vial, la conexión entre el ámbito de la chacra y el pueblo es muy, muy intensa. Es más, muchos tienen su chacrita, pero tienen también su negocio en el pueblo o la ciudad que está próxima a esa chacra. En ese sentido, hay muchos negocios de micro y pequeñas empresas que pueden interactuar entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Es más, de mi propia experiencia, sobre todo en el ámbito rural, hay un mecanismo muy potente para superar la pobreza y es el régimen de propiedad. En muchos lugares del Perú, sobre todo en Puno, Cusco, existen comunidades campesinas y en esos lugares, como la propiedad es de todos, al fin y al cabo es de todos y no es de nadie. En cambio, cuando estamos en el ámbito usualmente de las ciudades, donde prima la propiedad privada, ellos tienen en el régimen de propiedad una herramienta poderosa, en primer lugar, para acceder al crédito, porque pueden alquilar, pueden hipotecar, pueden vender su propiedad. Es más, ellos pueden tener una alternativa inclusive de jubilación, porque esa propiedad va ganando valor. Si construyen una casa, en el día de mañana pueden alquilarla. Es decir, el régimen de propiedad también es un mecanismo muy potente para potenciar a las micro y pequeñas empresas, sobre todo en el ámbito rural. ¿Y por qué no decirlo? Inclusive en las zonas urbano marginales, porque muchos de los peruanos que migraron del campo a la ciudad están poblando las zonas exteriores de la ciudad y ellos justamente tienen un problema porque en muchas partes del Perú no tienen ese título de propiedad que puede ser como la roca que cimiente su pequeño negocio, su pequeño emprendimiento. ¿Nos puedes comentar algo de mi palabreo, Daniel? Bueno, hay que ver la realidad en el sector agrícola, ¿no? Acá nomás en Huaral, las comunidades campesinas alquilan los terrenos a aquellos que vienen con el mercado, ¿no? Por ejemplo, paltas u otros productos. Entonces, ahí también hay un tema que hay que analizar, ¿no? Los propietarios ya no desean hacerlo y rentan sus terrenos por años, obviamente, y reciben también una comisión o una parte de la utilidad que producen estos alimentos, ¿no? Entonces es una realidad interesante, yo no creo que sea tan malo, no es malo en el fondo, porque esa tierra sigue produciendo. Pero también es cierto de que lo que acabas de señalar, el tema de la propiedad, es un impedimento para la inversión. Yo tuve la fortuna de trabajar el plan de competitividad en Ancash y estuve encargado de ver el tema justamente de ambiente de negocios, o sea, justamente lo que estamos conversando. Y encontré que había inversionistas que no podían ponerse de acuerdo porque era la comunidad en su totalidad la que tenía que aprobar
por ejemplo, la concesión de tierras para que una agroindustrial más grande venga e invierta. Entonces, ahí tenemos un problema realmente que tiene que ser atendido con normas que se adecúen a la realidad, porque inclusive dentro de ese problema hay otras particularidades en distintas zonas del país. Yo creo que el tema de la exportación, que es lo que origina esta reflexión, no, como tú dices, no solamente debe ser para el sector agrícola, el agroexportador, que ha resultado ser, digamos, un modelo muy importante para el país, sino también llevarlo a las realidades de nosotros, de los microempresarios. En este momento, más o menos, tenemos 320.000 empresas manufactureras, entre zapatos, confecciones, metalmecánica, madera, y metemos también en ese grupo a las imprentas, ¿no? Claro que ellos, como te digo, están realmente de salida del mercado. Entonces, son sectores que requieren definitivamente tener la opción de mirar el mercado exterior como una alternativa. Y como tú bien señalas, hay que capacitarlos, porque uno de los problemas que se tiene es la capacitación, pero también la capacitación adecuada a sus necesidades. Yo te cuento una anécdota. Hace muchos años, el Ministerio de Producción, bastantes años de esto, dijeron, bueno, vamos a capacitar a los líderes en exportación. Perfecto. Nos llevaron a un instituto muy conocido, no voy a decir el nombre, ¿ya? Y nos pagaron la capacitación. Pero ¿qué fue el curso? Nos enseñaron a exportar plátano, nos enseñaron espárrago y después creo que blueberry, no sé qué cosa más. Ninguna parte de la charla que nos dieron, el curso que nos dieron, porque fueron varios meses, ¿eh? Un diplomado, ¿no? Y sabes cuánto cuesta un diplomado, ¿no? Que nos pagó el Estado. Pero los alumnos, o sea, nosotros le preguntábamos al coordinador, oye, ¿y cuándo nos van a decir cómo exportar ropa? Y había otro, por ejemplo, de calzado, y yo quiero exportar zapatos. No, ya, al final del curso les vamos a dar algo especial para ustedes, para sus sectores. Al final no nos dieron nada. Nos enseñaron a espárragos, cualquier cosa, menos lo que nosotros. Entonces, yo no entiendo, ¿no? Cómo es que el Estado puede gastar ese dinero y que al final, bueno, he aprendido mucho de lo que es la exportación de productos agrícolas, tengo la seguridad que sí, no me olvido, pero no es lo que yo hago, pues. No es lo que yo produzco y puedo vender. Quizás el enfoque debió ser más general. Por ejemplo, una de las herramientas más poderosas para cualquier sector es la cadena de valor de Michael Porter, donde con esquemas muy simples tú puedes entender todo el ciclo desde el insumo hasta la producción del bien o servicio, inclusive el servicio postventa. Y puedes encontrar justamente cómo yo puedo participar en esta cadena de valor, sea cumpliendo todo el ciclo o optimizando mi participación en una parte del proceso. Por ejemplo, yo puedo especializarme en lo que es el transporte. Yo sé que hay una empresa que requiere ese servicio, yo puedo hacerlo de una manera mucho más eficiente. Yo puedo incluso lograr la integración vertical, es decir, si yo produzco leche o si yo produzco yogur, ¿por qué no voy a producir también un producto que está anterior o posterior a la cadena de valor? Porque probablemente con esa leche puedo hacer helados o probablemente también puedo comprar una chacrita para poner mis vacas o poner, no sé, mis animales para que yo pueda integrarme vertical o industrialmente. Es decir, ahí yo hubiera optado por un curso probablemente mucho más general que te permita contar con los conocimientos, sea que tú exportes plátanos, cacao, chihuicha o prendas de vestir. En ese sentido, efectivamente, la parte pedagógica es fundamental. Ahora bien, yo creo que también un punto importante es que muchas veces, hoy en día sobre todo, los servicios están íntimamente ligados a los bienes, a los productos tangibles. Es decir, gran parte de la aceptación de un cliente viene por esa experiencia, es decir, la parte intangible de lo que se ofrece. Si yo vendo martillos o yo vendo, no sé, maquinaria, también tengo que tener una voluntad de ofrecer un bien intangible, que no necesariamente es ese martillo o es esa máquina. Y en ese sentido, las MIPES tienen, creo yo, un camino muy interesante, sobre todo por la tendencia mundial a ofrecer cada vez mayores servicios. ¿Y por qué lo digo esto? Porque con la inteligencia artificial es muy probable que el sector servicios sea el canal
para poder dar cobertura a los empleados, a los empleos que se necesitan. Las máquinas van a empezar a reemplazar justamente a esas personas que tienen ocupaciones tangibles u ocupaciones en las que realmente las habilidades duras son lo que cuenta. Pero en el campo de los servicios, de la atención humana, de las habilidades blandas, yo creo que ahí hay un campo muy interesante para el desarrollo de las MIPES. Tenemos que terminar. Daniel, ha sido un gustazo y unas últimas palabras en términos de cómo es que sería el Perú que soñamos para los micro y pequeños empresarios. Bueno, un país que tenga predictibilidad normativa, que no nos sorprendan con una cosa nueva cada día. Necesitamos un país que sea predecible para el empresario, para que pueda invertir con tranquilidad. Necesitamos un país comprometido con el desarrollo de la micro y pequeña empresa, ¿no? Como bien señalas tú, en este momento, probablemente en el corto plazo, ¿no? Sectores como el turismo, por ejemplo, va a tener que ser uno de los motores para generar empleos. Hoy día estamos muy mal en el turismo, no hemos recuperado la velocidad, obviamente por los problemas políticos y de seguridad. Así que aspiramos a que sepamos en los próximos 2 años que ya vienen nuestras elecciones, saber elegir realmente una alternativa que ayude a consolidar el crecimiento del país, porque realmente, así como vamos, creo que la informalidad crecerá y el empleo desaparecerá. No quiero ser pesimista, pero eso es lo que tenemos hoy. Así que pensemos en el Pero futuro podemos y aspiremos a un Perú mejor. Claro que sí. esa tendencia. Muchas Claro que sí. gracias, Daniel. Gracias a ti. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Que Perú! viva.